Vamos a resolver en esta ocasión un ejercicio sobre configuraciones de polarización del transistor BJT. En este caso estamos usando una configuración de polarización fija. En él nos pide calcular la corriente de base y la de colector, el voltaje entre colector y emisor, el voltaje de base, el voltaje de colector y el voltaje de base colector. Aquí hay que hacer notar un tipo de notación que es la Q. ¿Qué significa la Q? Que es un punto de operación. ¿Qué significa? Que como esto ya está configurado con resistencias fijas, estamos trabajando en un punto en específico, por eso le ponen Q. En ocasiones, cuando no tiene la Q, significa que puede ser corriente máxima, ¿sí? Pero en este caso la notación nada más nos está diciendo que es con respecto a esa configuración. Ahora, para calcular la corriente de base, recordemos por formulitas que la corriente de base es igual a ¿qué? La corriente de base, recordemos que es la que pasa aquí, cuando hacemos el análisis, sería VCC menos VBE, que es el voltaje de base emisor, entre la resistencia de base. Entonces podemos calcularla sustituyendo los valores, que sería 12 volts menos 0.7 volts entre 240 kiloohms. ¿Esto qué valor da? Da un valor de 47.08 microamperes. 47.08 microamperes. Ojo, puede ser un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a los decimales que utilicen, ¿sí? Por los redondeos. Ahora, ya tengo la corriente de base. ¿Y la corriente de colector a qué es igual? Pues la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base, que sería 50 por 47.08 microamperes. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a 2.35 miliamperes. Ya tenemos corriente de colector. Ahora, para calcular el voltaje de colector emisor, la fórmula me dice el voltaje de colector emisor es por este lado de la malla, sería VCC menos la corriente de colector por RC. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría 12 volts menos 2.35 miliamperes por 2.2 kilos. Eso nos da un VCE de 6.83. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería el voltaje de base? El voltaje de base lo podemos calcular a partir de, vamos a poner aquí. El voltaje de base lo podemos calcular a partir del voltaje de base emisor. Voltaje de base emisor es lo mismo que el voltaje de la base menos el voltaje del emisor. En este caso, el voltaje del emisor, si se fijan, está conectado a tierra, entonces esto es 0. Por lo tanto, el voltaje de la base es igual al voltaje de base emisor, que es 0.7 volts, porque es el voltaje de esta caída del transistor ahí, que al ser de silicio, pues es 0.7. Ahora el voltaje de colector podemos calcularlo también a partir del voltaje de colector emisor, que es voltaje de colector menos voltaje del emisor. Sabemos que el voltaje del emisor es 0, por lo tanto voltaje del colector sería igual al voltaje de colector emisor, que ya lo tenemos calculado, que es 6.83 volts. Y así tengo este y este.
Ahora solamente resta calcular el voltaje de base colector. El voltaje de base colector, para no borrar y escribirlo solito, aquí lo voy a poner. Voltaje de base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje de colector. Voltaje de base, ¿cuánto tenemos? 0.7. Y el voltaje de colector tenemos 6.83 volts. Por lo tanto, el voltaje de base colector es igual a menos 6.13 volts. Y aquí tenemos cada uno de nuestros resultados. Para esa configuración. Espero haya quedado claro.